Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. Hemos comenzado una semana que va a traer un número récord de interpelaciones, puesto que tanto el primer ministro como 3 de los miembros de su gabinete tendrán que presentarse ante el Congreso para ser interpelados, lo que abre naturalmente la posibilidad de que sean censurados. No lo sabremos todavía. Y hay otras decisiones que deben ser tomadas en el Congreso, como la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Para hablar sobre estos temas y sobre los temas políticos en general, que tienen que ver con el presidente de la República y las imputaciones que hay contra él y contra personas de su entorno, hemos invitado al señor Luis Valdés, que es el secretario general de APP, partido que, como sabemos, tiene 15 miembros en el Congreso, razón por la cual puede inclinar la balanza, por ejemplo, de vacancia o no vacancia, o de otros votos decisivos. Señor Valdés, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Don Fernando, primero, gracias a usted por la invitación. Un honor siempre estar aquí en RPP y saludando a todos los hermanos peruanos que nos ven esta noche. Bueno, lo hemos escuchado a usted en otras oportunidades representar una línea severa, una línea crítica en su partido. Parece que usted es de los que más dificultades tiene para mantener una cierta prudencia, un cierto freno que está metido en el partido. Pienso sobre todo porque cuando la interpelación de Aníbal Torres, usted lamentó que se hubiese votado con una clemencia que no le gustaba. A la luz de lo que ha pasado desde entonces, ¿las cosas se han agravado o hay un clima de más confianza posible en el Ejecutivo? Bueno, desde mi perspectiva, don Fernando, se han agravado. Creo que esa posición, primero reflexiva, pero también coherente con la necesidad de todo un país que espera de sus gobernantes no solamente tranquilidad, serenidad, sino capacidad de diálogo, ¿no? Que pueda convocar a la sociedad civil, ¿no? Que pueda convocar a los peruanos a una unidad. Eso es lo que hemos pedido de Alianza para el Progreso. Pero eso no lo hemos visto en los últimos 10 meses. Lo que hemos visto es conflicto, lo que hemos visto es necesidad y capacidad y vocación de dividir. No, lo que hemos visto es una carencia absoluta de propuestas de desarrollo del país, ¿no? Previo a esta entrevista conversábamos que el país es un país lleno de oportunidades y que deberíamos estar viendo su desarrollo en función al transporte, por ejemplo, a los trenes, aeropuertos, puertos que faltan en el país, carreteras, desarrollo humano, por ejemplo, la educación, la salud, ¿no? Cómo generar más empleo, cómo, digamos, promover la inversión público-privada que hoy ha decaído tremendamente por la falta de visión, de experiencia, de un equipo técnico que le permita al peruano de a pie tener una esperanza. Hoy creo que los peruanos, por eso que en mi caso somos críticos, pero también severos, porque no podemos aceptar ese tipo, digamos, de comportamientos, de actitudes, de decisiones desprovistas de todo tipo de criterio. O sea, no hay un sentido común que a estos gobernantes que hoy los tenemos de turno, pues nos permitan mirar ese futuro próximo, digamos, con cierta tranquilidad. Y creo que hay que decirlo. ¿Por qué cree usted que está pasando eso con el Ejecutivo? Yo recuerdo que está reunido usted con el presidente acompañando a su líder César Acuña y le habrán dicho todas estas cosas. Pero ¿qué pasa con el presidente Castillo? ¿No entiende, no escucha o está sometido a otras fuerzas? Bueno, yo creo que no tiene la capacidad, digamos, para poder recoger las propuestas que les permitan encontrar un camino de, digamos, de diálogo, de desarrollo, de unidad. Entonces, esa falta de capacidad, que es preocupante, ¿no? Quisiésemos tener a un presidente que sí tenga esa actitud de poder, digamos, aglomerar y convocar y proponer y establecer soluciones a los problemas verdaderos que tenemos en el Perú. Pero lejos de eso hemos visto que promueve primero una asamblea constituyente de la cual todos los peruanos hoy, por la coyuntura y circunstancias, no estamos de acuerdo. Creemos que se ha quedado callado, ¿eh? Se ha quedado callado cuando hubo este archivo decidido por la Comisión de Constitución, ¿no? Claro, se queda callado porque no solamente todo el sector político lo rechaza, sino también el sector productivo, pero también la sociedad en pleno. Según las encuestas que hemos visto en las últimas semanas, pues el 80% de la población peruana está en contra de una asamblea constituyente. Y no es porque consideremos que no haya cosas que mejorar en la Constitución, sino porque hoy no es el momento y no es la manera. Y no es la forma. Y no es la manera. Convocando un
referendo, de una asamblea que se va a instalar de manera paralela al Congreso, si es que se hiciera, ¿no? Ahora, entre todas las imputaciones recientes que hay contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, ¿cuál le parece la más grave? Bueno, las de corrupción, definitivamente, ¿no? ¿Cuáles de ellas? Porque hay varias, ¿eh? Claro, por ejemplo, el haber facilitado, ¿no?, a ciertos empresarios o grupos económicos de poder, incluso extranjeros, a beneficiarse de licitaciones a través de la señora Karelyn López, por ejemplo, ¿no? O de las personas que han concurrido, digamos, en esta red Zarratea Palacio de Gobierno, ¿no?, con esas reuniones donde han participado sus familiares como los sobrinos. Creo que eso es lo que nos genera a los peruanos, digamos, un rechazo, un repudio por lo que hemos vivido, don Fernando, en los últimos 30 años. Y basta con ver a los expresidentes, pues haber sido gobernados por una cleptocracia, ¿no? Exacto. Entonces, los peruanos ya nos cansamos de ello. Entonces, cuando veamos el mínimo indicio de corrupción, entonces vamos a levantar la voz de protesta, porque lo peor que nos podría pasar a los peruanos es acostumbrarnos a vivir en ese clima de corrupción donde todo, digamos, se pone al mejor postor, ¿no? Y eso es ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque usted ha hecho un diagnóstico riguroso de la situación que muchos peruanos comparten, pero falta la terapia. Bueno, lo recomendable es convocar a la sociedad civil, convocar a la institucionalidad de este país y poder establecer una hoja de ruta, pero no con una visión sesgada, como la ha tenido Perú Libre hasta el momento, y lo escuchamos a su secretario general de este partido o al presidente de este partido, que es el señor Cerrón, digamos, desprovisto, claro, de todo tipo de sentido común, atacar, digamos, a las fuerzas vivas de este país. Lo que tenemos que hacer aquí es establecer una hoja de ruta, llamémosla así de manera general, que es lo que nos hemos familiarizado en los últimos años, digamos, que comprendan esa atención prioritaria en los diversos sectores que son, digamos, importantes para los peruanos. Y la hoja de ruta pasa por un recorte de los mandatos, tanto congresales como ejecutivos, porque eso es una tesis que ha ido ganando adeptos. Incluso la propia presidenta Alba del Congreso se ha inclinado y he escuchado a otras personalidades, a Raúl Díaz Canseco el día de ayer en una entrevista en El Comercio, u hoy, sostener de que finalmente, pues, esa puede ser una salida, recortar los mandatos. Pero por supuesto que es una opción y no la podemos desechar, ¿no? Y esa opción tiene que activarse o gatillarse cuando vemos que hay un gobierno con falta de transparencia, no involucrado en actos de corrupción, cuando no hay propuestas, cuando no hay capacidad de enmienda, cuando no hay una convocatoria, digamos, a los peruanos de este país a que aporten con su desarrollo, cuando hay un divorcio, cuando hay más bien una intención de conflicto. Sí, de todas maneras tenemos que pensar y no descartar una posibilidad de adelanto de elecciones generales. Pero la vacancia sigue siendo una alternativa. Por supuesto, en tanto haya un hecho comprobado de corrupción, para mí siempre será una causal, digamos, que tiene que gatillarse en su momento adecuado. Ahora bien, uno de los temas de los que se ha discutido mucho por su impacto simbólico, ¿no?, es el de la eventual falsificación de la autoría de una tesis universitaria de Pedro Castillo y de su esposa, los dos. Y sucede que ha sido hecha en la Universidad César Vallejo, que es la universidad creada por su líder, y además en la filial de la provincia y del distrito que comparten Pedro Castillo con César Acuña, lo que ha dado lugar a que se haya dicho, Karelyn López, me parece, que ha habido una participación del secretario general que tuvo Pedro Castillo para negociar con César Acuña aspectos relativos a esa tesis. Explíquenos su punto de vista sobre esta imputación. Bueno, primero yo quiero solidarizarme con toda la comunidad de la Universidad César Vallejo, que está conformada no solamente por los alumnos, los docentes, muy reputados ellos, los exalumnos, digamos, y los padres de familia. Todos ellos conformamos la comunidad universitaria, y aquellos que hemos pasado por esas aulas sabemos de su gran calidad, digamos, en este servicio de educación universitaria, donde hemos tenido los mejores maestros, los mejores profesores. Aquí les mando un inmenso saludo, los conozco a la mayoría de ellos, sé de su esfuerzo, de su sacrificio, digamos, en este trabajo abnegado, y también sé, digamos, del trabajo y el esfuerzo que muchos jóvenes de este país, ¿no?, realizan por salir adelante obteniendo una carrera universitaria. Yo soy prueba de ello, ¿no? Yo he estudiado en esta universidad
y me siento satisfecho con todo lo recibido, ¿no? Y todo el esfuerzo que ha hecho César Acuña, porque cientos de miles de alumnos y estudiantes que no tenían la posibilidad de ir a una universidad de repente por los costos demasiado altos, pues tenían una opción en la Universidad de Vallejo. Eso no lo podemos denostar, no lo podemos, digamos, destruir, ¿no? Pero sí quiero rechazar y lamentar estas actitudes a las cuales el señor Castillo pues nos tiene ya casi acostumbrados en los últimos 10 meses, donde la falta de principios, la falta de ética, de moral, pues salta a la vista y incluso se ha podido... En el caso de la tesis, también. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Según, Bueno, me imagino que como abogado, usted, claro que que como sí. hombre con experiencia, ha mirado los, digamos, documentos, los procedimientos y se ha formado una opinión. Así es. Mira, primero hay que establecer que la responsabilidad plena es de quien presenta el documento de investigación, en este caso la tesis. Es quien desarrolla, quien identifica el problema, los objetivos generales, específicos, el marco teórico, las conclusiones, las recomendaciones. Todo ese trabajo corre a cargo y a cuenta del tesista, en este caso de Pedro Castillo. Y es el único Y su cónyuge, responsable. ¿eh? Y de su cónyuge. Sí. Y eso es lo que se cuestiona. Lo que yo evidencio aquí es que ha sorprendido a su jurado. Y eso es cuestionable desde todo punto de vista. Por eso que he escuchado a las autoridades de la universidad, ¿no?, pedir una investigación, y además yo saludo al Ministerio Público porque acaban de citar a la señora Liliana Paredes para que rinda su manifestación y quedará claro, digamos, para todos los peruanos que esa tesis fue presentada el año 2012, ¿no?, fecha en la cual pues no conocíamos nadie quién era el señor Pedro Castillo, no sabíamos de su existencia, ¿no?, y tampoco teníamos conocimiento que había estudiado en la Universidad César Vallejo. Entonces, y para ahondar mucho más en esto, el señor Pedro Castillo y Bruno Pacheco han aceptado públicamente que ellos se conocen en la huelga magisterial del 2017. Entonces, por los tiempos, digamos, es materialmente imposible, digamos, que haya habido algún tipo de riesgo de manipulación de estos instrumentos, más aún cuando esta tesis había sido ya registrada en la Asamblea Nacional de Rectores mucho tiempo atrás, digamos, que exista la SUNEDU. Entonces, estos hechos sí nos generan a nosotros preocupación, malestar, sobre todo por la comunidad universitaria, para quien pedimos el máximo respeto. Pero ¿no y piensa esperemos usted que se que aclare sería esto. una buena cosa que se cumpla lo que ha pedido la presidenta ejecutiva de la Universidad, Beatriz Merino, quien ha recomendado que se publique la tesis, que es un documento público? Las tesis en principio sirven para que todo el mundo las pueda leer. Si hay conocimiento que se ha adquirido ahí, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no se publica la tesis para que podamos juzgar? Sí, entiendo que el presidente fundador de este consorcio universitario ha dispuesto a la publicación, pero además quiero pedirle públicamente a la Publicación señora... quiere decir un acceso vía digital. Exactamente. No estamos pidiendo que se ponga sobre Claro papel. que sí. Y Difícilmente además, lo merece. digamos, con la finalidad de cooperar y que se transparente, pedirle a la doctora Roxana Cueva de Panorama, que ya ha tenido acceso formal al documento, también lo publique. Digamos que eso no solamente hoy se encuentra bajo el poder o tutela o custodia de la Universidad César Vallejo, sino también de un programa periodístico, digamos, como es Panorama, y le pedimos que también lo pueda publicar y tenga acceso a Pero todos si los lo peruanos a publican evaluarlo. ustedes, no necesitamos de nadie más Por que eso, lo haga, ¿no? vamos, ya el Sí. presidente ha dispuesto a aquello. Yo supongo que en las próximas horas eso se va a materializar, pero sí rechazar, digamos, esas imputaciones, aseveraciones irresponsables hechas por la señora Kraelin, a quien no la conocemos. Pero si y se sí publicaran sabemos... ustedes, se pueden disipar algunas dudas, porque se les ha reprochado que no quieren llevar a la práctica lo que ha recomendado la señora Merino. No, Es decir, que se de publique. ninguna manera. Ella es una autoridad en la universidad y entiendo que están siguiendo los protocolos para publicar en los próximos días, próximas horas. Sé que hay unos establecimientos o unos protocolos técnicos que cumplir y eso es lo que supongo yo están agotando los técnicos de la institución. Pero sí rechazar categóricamente estas afirmaciones que son irresponsables, porque no se puede valer de un dicho de un tercero para, digamos, enlodar la imagen de una institución que lo único que ha hecho es darle oportunidad a miles de peruanos y que gracias a este esfuerzo pues hoy ven
sus sueños hechos realidad. Ahora bien, hablemos sobre las interpelaciones, porque hemos hablado hasta el momento sobre el presidente de la República, pero hay los ministros y el primer ministro. 4 de ellos, comenzando por el primer ministro Aníbal Torres, van a ser interpelados en el Congreso. Se ha reunido la bancada, hay una posición común tomada respecto de eso, para hablar de un tema específico del ministro de Minas, algo que le concierne. Se le atribuye querer nombrar al señor Hugo Chávez, que ha sido mal retirado de Petroperú, responsable de Distriluz, que es una empresa que usted debe conocer, claro, porque sí, distribuye energía en el norte, y usted es norteño. Y luego se nos informa hoy que el Perú ha sido suspendido de la Iniciativa Global para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EINI, porque consideran que no estamos transparentando cifras básicas sobre ese sector. Estamos empeorando. ¿Usted sería favorable a que se censure al ministro de Minas, Carlos Palacios? Absolutamente. Y en ese sentido comparto su dolor, ¿no?, al escuchar ese tipo de designaciones, no solamente inapropiadas, ¿no?, sino carentes de transparencia, pero además, digamos, sin sentido común, carente de todo sentido común. Porque si hay un reproche, ¿no?, a un servidor, a un funcionario, digamos, por sus actitudes, por sus, digamos, malas prácticas públicas, entonces lo último que podría hacer un gobierno que ya cuenta con demasiados problemas, insistir en este tipo de decisiones. O sea, ¿usted piensa que la bancada debería unánimemente censurar al ministro de Minas? Por supuesto. ¿Y los otros 3? También. ¿A los 4? También. Empezando por el premier, porque no tiene una visión de país. No tiene propuestas de desarrollo, sobre todo para sacarnos de este problema no solamente social que atravesamos hoy, sino económico y sanitario, ¿no? ¿Dónde están las propuestas del señor Torres? Él podrá ser un buen abogado, de repente eso no lo podemos analizar ni cuestionar aquí. Hoy estamos cuestionando su capacidad como servidor público y después el presidente de la República en el Ejecutivo es la máxima autoridad, pero lejos de darnos o marcarnos ese camino de desarrollo, no, lo que ha generado es una división en todos los peruanos, con sus mensajes, con sus insultos, con sus actitudes, digamos, poco, digamos, caballerosas, ¿no? Y en todo caso, ese tipo de acciones es lo que tenemos que reprochar. Necesitamos a un premier, digamos, que una a los peruanos, ¿no?, que tenga propuestas, que genere consensos, que genere valor, que promueva la inversión. Por ejemplo, ¿no?, que impulse. ¿quién, si es que fuera censurado? ¿A quién recomendaría usted? ¿Quizás alguien de su partido o no? No, en lo absoluto. ¿Por qué no? No del partido, porque hasta ahora hemos visto a un presidente de la República carente de ideas, carente de un plan y sobre todo sin un norte. Y Alianza para el Progreso no puede participar en un gobierno que es, digamos, por lo menos, no lo voy a decir más claro, pero que tiene faltas o carencias de transparencia, ¿no? Es un gobierno que es poco transparente, que no tiene un plan claro. Pero podrían colaborar, pues ustedes. De ninguna manera. No vamos a ver ministros de APP en un eventual gabinete renovado. No, en lo absoluto. Lo descarto porque ya tenemos una posición del presidente del partido y toda la dirigencia nacional del partido Alianza para el Progreso en no participar en este gobierno por lo que ha mostrado ahora. Entonces, si tuviese otro tipo de actitud, una visión distinta, creo que todos los peruanos estamos llanos y dispuestos a cooperar con un gobierno por el bien de los peruanos. Pero no mientras tenga ese tipo de actitudes, lo acaba de decir usted. Hoy pretenden designar a un funcionario en Distriluz que no tiene, digamos, el mayor... No, que ha salido de la manera como ha salido de Petroperú para que lo premien con otra responsabilidad de una empresa pública. Y en el Perú hay grandes profesionales, ¿no?, que tienen que convocar de la Parece academia, que a esos no se les convoca. En todo caso, señor Luis Valdés, secretario general de APP, muchas gracias por su presencia. Tomamos nota que usted ha adoptado una línea franca y dura, que los 4 ministros interpelados deben ser censurados. Vamos a ver si así votan sus camaradas de partido o si están utilizando ustedes la vieja escopeta con 2 cañones. Nunca, jamás. No, nunca diga nunca. Lo veremos cuando se produzca el voto. Muchas gracias por su presencia acá. Que tenga muy buenas noches. A usted, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al vocero de la bancada de Somos Perú, el ingeniero Wilmar Helera.